Alejandra hoy es maestra de meditación trascendental. Es una herramienta muy poderosa. Mi jefe era una persona que practicaba la meditación trascendental y descubrí un mundo extraordinario. Me ayudaba a ser más creativa realmente y a estar más feliz y a disfrutar mi trabajo en vez de sufrirlo. Es algo que no dejé de hacer un solo día de mi vida. Las relaciones personales mejoraron. No sé dónde estaría ahora si no hubiera comenzado la meditación trascendental. Una tecnología de la conciencia. Una tecnología maravillosa que ustedes van a percibir que puede cambiar su vida completamente. Donde pones tu atención, eso crece, una plantita. Hay mucho ruido en la mente. Vamos a un campo silencioso, de profundo silencio interior, fácil, simple, natural, sin esfuerzo. Entonces la meditación trascendental nos activa más esas ondas alfa. Todo está dentro, la felicidad, la creatividad, la inteligencia. Somos más coherentes y somos más inteligentes y somos más creativos. Y para tener esa conciencia uno hay que liderar a sí mismo primero. Menos enfermedades porque la inteligencia del cuerpo se aviva. Muy bienvenidos. Hoy traigo una invitada súper especial, Alejandra Sandoval, que es mi maestra de meditación trascendental, una tecnología maravillosa que ustedes van a percibir que puede cambiar su vida completamente. Vamos a dar una pequeña introducción acerca del tema y ojalá al final de esa charla ustedes salgan tan inspirados que quieran probarla también. Alejandra, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Alejandra hoy es maestra de meditación trascendental, pero en su tiempo fue también ejecutiva en el mundo corporativo. Y esa es mi primera pregunta para ti, Ale. ¿Cómo fue que llegó meditación trascendental a tu vida, con tu vida como ejecutiva, como creativa en agencias de publicidad? Muchas gracias, Soraya, por reunirnos aquí en este espacio y es una gran alegría platicar sobre la meditación trascendental porque es una herramienta muy poderosa. Llegó a mi vida, yo estaba haciendo mis pininos en publicidad. Era muy joven y ya sabes, con todo el empuje y el deseo de comerte el mundo a puños, y empecé a trabajar y vi bueno, todo el mundo estaba muy estresado. O sea, yo estaba pensando que tenía que ser un gozo y divertirse con la publicidad, y yo veía que mucha gente no se divertía y que había ejecutivos que estaban ya en un burnout, o sea, con la presión, con los deadlines, las fechas de entrega, demasiado lleno de estrés. Y precisamente mi jefe era una persona que practicaba la meditación trascendental, me recomendó porque él estaba siempre muy relajado, o sea, él no estaba en ese estrés, en esa vorágine, y me la recomendó, y yo fui, tomé la conferencia y descubrí un mundo extraordinario, descubrí una gran sabiduría, descubrí que era algo fascinante porque me ayudaba a ser más creativa realmente y a estar más feliz y a disfrutar mi trabajo en vez de sufrirlo. O sea, entonces fue algo muy bonito, aunque al principio no lo hice regularmente, lo confieso, pero después, conforme fui entendiendo el valor de la práctica, es algo que no dejé de hacer un solo día de mi vida, un solo día de mi vida, y todos esos anhelos, aspiraciones que tenía de joven, fueron dándose en mi vida de una manera impresionante. O sea, las relaciones personales mejoraron, lo llevé a toda mi familia, era algo valiosísimo de lo que yo hablaba constantemente, y tuve oportunidad de ir a casi todos los congresos que se hicieron en todas partes del mundo, a descubrir una cantidad de conocimiento maravilloso, todas las ramas del conocimiento de la antigua ciencia védica, era todavía no muy conocido. Entonces, este conocimiento, pues, realmente transformó mi vida. O sea, no sé dónde estaría ahora si no hubiera comenzado la meditación trascendental. Quizás estaría como muchas personas todavía buscando algo, sabiendo que hay algo más en la vida, y pues esa es la razón por la que llegó a mi vida la meditación trascendental, gracias a que alguien me dijo, mira,
checa esto. Y me encanta la forma como lo pusiste, porque a pesar que tu jefe te dijo, tú también mencionaste ahora que era como si fuera un role model para ti. Tú lo veías como plácido, tranquilo, y ¿qué está pasando ahí, no? Y es lo que nos llama atención, ver la persona y querer imitarla o querer tener esas características. Otra cosa bonita que tú dijiste y que pasa conmigo, yo hoy soy la mayor defensora de meditación trascendental y me pego hablando acerca del tema en varios foros, porque es algo que nos hace tan bien que queremos que otras personas prueben y tengan la experiencia, que es algo difícil de explicar. Vamos a entrar en ese tema ahora. ¿Qué es meditación trascendental? ¿Es algo místico? ¿Es algo religioso? ¿Qué es meditación trascendental? No, definitivamente no tiene nada que ver con la religión en absoluto. Es un conocimiento de una ciencia antigua, es una técnica, una tecnología de la conciencia, una tecnología para ir a sumergirte en el campo de inteligencia, que es el lugar de donde surgen tus pensamientos. ¿De dónde surgen? Pues de ese campo de inteligencia que está dentro de ti. Y lo que hacemos es llevar la atención de la conciencia para que experimente ese nivel más profundo de silencio y de creatividad. Es una tecnología realmente que, que aviva. Cuando tú pones la atención, la conciencia en ese campo, avivas esa inteligencia. Donde pones tu atención, eso crece, una plantita. Donde tú pones tu atención, hasta en la física, el experimento está siendo afectado por el simple hecho de estar siendo observado. O sea, donde nosotros todo lo metabolizamos, donde ponemos nuestra atención, lo metabolizamos. No nada más lo que comemos es lo que estamos digiriendo. Y la atención siempre está hacia afuera. O sea, estamos locos hacia afuera, recibiendo muchos impactos, mucha información abrumadora, una cantidad de información que nos sobrepasa. Y de impactos, de cosas que están causándonos estrés. Pero cuando llevamos la atención hacia la conciencia, entonces tenemos esos minutos, ese paréntesis en nuestra vida en que el cerebro se recrea con ese silencio. Hay mucho ruido en la mente. Entonces la técnica sí le hace silencioso, vamos a un campo silencioso, de profundo silencio interior que nos da toda la energía. Es como jalar la flecha en el arco para que salga disparada con más asertividad y más inteligencia y más puntería. Es sacarle la punta del lápiz, sacarle punta antes de empezar a escribir. O sea, lanzarse a la vida sin tener esa junta, digo yo, con el CEO de tu propio cerebro, que es el córtex prefrontal del cerebro, el director ejecutivo, es tu junta más importante. Primero resetearte y luego lanzarte a la actividad y disfrutarla en vez de sufrir lo que haces, ¿verdad? En vez de decir, híjole, me encanta mi trabajo, pero hay cosas que me están irritando, que me están causando un estrés tremendo. Entonces, eso es básicamente la meditación trascendental. Una técnica fácil, simple, natural, sin esfuerzo, algo que disfrutas y que te da muchísimos beneficios en tu vida, porque al avivar el campo de la inteligencia, todas esas cualidades de coherencia, de paz interior, de claridad mental, las ves tú después en tu vida diaria. Te das cuenta de que resolviste cosas de manera más fácil, de que encontraste la solución a un problema, de que todo fluyó, de que no es el día en que estabas súper activa pero poco productiva, sino que tus acciones fueron más eficientes, porque hay días que hacemos mucho y no logramos tanto. Y hay días que con ciertas cosas estamos muy ordenados y estamos haciendo exactamente, priorizando, estableciendo prioridades en nuestro trabajo, y eso nos vuelve tremendamente eficientes, sin el desgaste tremendo que tienen actualmente muchos altos ejecutivos de alto desempeño, que es un reto. O sea, siempre tienen un reto, y bueno, el chiste es que en vez de que la ola te tumbe, tú disfrutes surfear arriba de la ola.
Esa es una diferencia de disfrutar tu trabajo intensamente y tener mucho éxito. Entonces la meditación lo que nos hace es ir en mayor profundidad dentro de nosotros mismos para poder acceder a esa fuente de conciencia pura. Me acordei agora de um vídeo, creio que vi de David Lynch, se não me engano, esse era o nome, e lo explicava de uma forma muito bonita. Ele mostrava como cientos de anos os cientistas veían como a matéria como algo duro, como simplesmente se toca e é o que existe. Pero depois começaram a dissecar, digamos assim, a matéria e começaram a ver, existem moléculas, existem átomos, existem prótons, existem elétrons, e quanto mais tu bajava, mais tu iba a la partícula que era la generadora de todo, a essa fonte de quanto energy, de la partícula principal que generava todo. E eu sinto que é um bom paralelo para nossa mente. Nós imaginamos que solamente ponendo muito insumo acá e muito conhecimento, nós vamos quedar os mais inteligentes da face da Terra, pero se descobriu que essa dissecação que podemos fazer também no cérebro nos deixa aún mais inteligentes, por el hecho de que a primeira capa é a informação que estamos recebendo, esses estímulos, insights, pero depois vamos bajando e tem outro tipo de inteligência, tem um tipo de intuição, e quanto mais tu bajas, mais vas ligando a essa parte que vocês chamam de forma muito linda como consciência pura, e que eu lo associo como enlightenment, e essa parte pura é como se fora uma lâmpada que no solo te da la energía dentro, porque tiene la energía dentro de la lámpara, pero también explota energía para afuera. ¿Cómo lo ves esa analogía? Cuéntame tú. Definitivamente la conciencia es primaria y la conciencia está en la base de todo. La conciencia no es algo que esté fuera de nada. Lo que han visto los científicos es que en las diferentes capas de la creación, en la medida en que vas viendo partículas más pequeñas, el átomo que está hecho en el núcleo, neutrones, protones, electrones, cuando salta de una órbita a otra, fotones, todo eso está hecho de quarks. Quark arriba, quark abajo, quark en canto, o sea, hay muchos quarks. Y en última instancia, en la base de todo, en una escala infinitesimal que hay más allá de la materia, en una escala de Max Planck, que es de 10 a la menos 33, lo que han determinado o han vislumbrado en la física teórica es que existen fluctuaciones de inteligencia, ya no es materia, son fluctuaciones. La teoría de las cuerdas lo plantea, que si vibra de una forma sale una partícula, dependiendo de cómo vibra la cuerda. Entonces esto va muy de acuerdo, o sea, la ciencia y la ciencia védica, la moderna ciencia de la física, se están acercando a la ciencia védica antigua, que plantea que en última instancia todo en el fondo, en esa escala más profunda, es conciencia, hay una inteligencia que gobierna el comportamiento de los átomos, de los planetas. ¿Cómo es posible que se sostengan esas bolas, esos planetas en el espacio flotando? O sea, nosotros ya lo vemos muy normal, muy natural, pero hay un administrador interno, hay una inteligencia que es la misma inteligencia que gobierna tu fisiología, que le dice a tu corazón cada cuándo latir, a tu sistema inmunológico cómo librar batallas contra las malas bacterias, todas las tremendas funciones que están sucediendo en tu cuerpo ahorita mismo. Todo el milagro de ver todo eso está dirigido a través del sistema nervioso autónomo o del gran simpático, así se llama, está dirigido, gobernado por esa inteligencia silenciosa. Y entonces lo que hacemos es sumergirnos en esa conciencia, porque el sistema nervioso humano tiene esa capacidad de sumergirse, ahí donde los instrumentos de medición de la física ya no pueden penetrar, porque ese campo ya está más allá de la materia, es la inteligencia, es la conciencia, pero nosotros tenemos esa herramienta, nuestro sistema nervioso, y tenemos que emplearlo en lo que más nos va a traer beneficios inmensos, avivar, sumergirte, empaparte de esas cualidades. Ya ves, o sea, simplemente tenemos que darnos cuenta del poder organizador infinito de las leyes de la naturaleza. Nosotros somos eso, pero no se nos ha olvidado.
Nosotros tenemos ese poder organizador, nosotros tenemos ese potencial, nosotros tenemos ese reservorio, pero lo hemos olvidado. Cuidamos de la cabeza para abajo el físico y el jogging, y está muy bien eso, pero estamos descuidando la parte más importante, que es entrenar el cerebro a ser más creativo. Entonces, ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a esa parte tan profunda con tanto estímulo? O sea, nosotros estamos sobrecargados de estímulos constantemente. O sea, el día no nos alcanza, la información no alcanzamos a checar ni siquiera todos los mails que tenemos en el día. O sea, toda esa información que nos encantaría, pero no tenemos el tiempo. Entonces, lo que tenemos que hacer es silenciar la mente. El silencio es el silencio creativo que te da la meditación trascendental. No es simplemente quedarte en silencio, irte al campo a ver la naturaleza, porque ahí la mente sigue, se lleva todo su estrés y sigue y no para. La única manera es a través de la meditación trascendental que alcanzamos ese nivel tan profundo que es, todo está dentro. Nos han dicho la felicidad, la creatividad, la inteligencia. Pues hay que ir unos minutos a sacar de ese caudal, de ese reservorio, toda esa riqueza que hay en nosotros, y entonces eso se expresa espontáneamente. O sea, ya no tienes que hacer un gran esfuerzo. Hay una profunda transformación interior, una profunda transformación en el sistema nervioso que te permite lograr más con menos esfuerzo. O sea, mayor inteligencia, menor esfuerzo. Es como la palanca para mover la roca. Si 500 hombres quieren mover la roca, no pueden. Pero si usas una tecnología inteligente, pues hemos visto a lo largo de la historia que entre mayor sea la inteligencia, menor es el esfuerzo que tenemos que hacer. Entonces, lo que tenemos que hacer es cultivar nuestra inteligencia. Y esta es ¿Qué la hace forma. eso en la práctica, Ale? ¿Son 20 minutos en la mañana? Explica un poquito cómo se hace la La práctica es muy simple, son tus 20 minutos para ti, que realmente estás contigo mismo. Son 20 minutos en la mañana y 20 minutos en la tarde, y eso es suficiente para resetear, es como cargar batería de tu celular. O sea, en la mañana lo cargas completamente lleno, en la tarde lo vuelves a cargar para la actividad de la tarde. Entonces requiere, y es un suspiro, o sea, si tú ves los 20 minutos que pasas meditando, hasta tienes deseos de seguir un poquito en ese campo, porque la mente naturalmente le gusta. La mente va naturalmente a ese nivel más quieto de conciencia, es atraído. No es algo que tú tengas que forzar, que voy a quitar los pensamientos, voy a luchar, voy a tratar de poner la mente en blanco. Nunca lo vas a lograr si tú intencionalmente tratas. Es algo que sucede automáticamente gracias a la tecnología de la meditación trascendental. Y no sé si en este momento sea oportuno platicar un poquito cómo funciona, cómo es eso del mantra, cómo es la técnica en sí. menos? ¿Por qué esta técnica la tienes que recibir de un profesor calificado y entrenado? Porque hay Maharishi, que ya es el fundador de la técnica, él dijo, es importante para la efectividad cuidar la pureza de la enseñanza. Cuando tú aprendes un mantra, no es un mantra que tú puedas agarrar de un libro. O sea, tan importante como aprender el mantra es aprender el procedimiento para usarlo correctamente. El curso de meditación trascendental. El profesor te va llevando, te va enseñando que no es así de que nada más es un mantra y listo. Se tiene que hacer una pequeña ceremonia de agradecimiento para recibir este conocimiento en toda su pureza y toda su efectividad, sobre todo su integridad. Y el mantra no puedes agarrar cualquier mantra, porque el mantra no es algo que produce un efecto específico. Y aunque el sonido sea muy parecido, no es lo mismo decirte ven que ve.
son cosas diferentes. Si te digo ven, es que vengas. Si te digo ves, que te vayas. Entonces, es muy delicado. Maharishi nos entrenó a los profesores exhaustivamente para poder darle a la persona el mantra que le corresponde y, como te decía, el procedimiento para usarlo correctamente. O sea, esta meditación no opera en el nivel superficial, no es algo que te guíe, que te diga qué pensar a la mente, o que contemples algo, que pongas tu atención en un objeto fuera de ti, ni siquiera en la respiración ni nada. O sea, no es concentración, no es contemplación, no es guiarla, porque no se trata de guiar a la mente, sino dejar que opere que simplemente el mantra mantiene la mente activa, pero sin decirle qué pensar, sin darle una dirección. Y entonces la mente naturalmente va ahí. Es algo que lo opera la naturaleza de la mente. Es como cuando tú te comes una manzana, una uva. Tú no tienes que decirle a tu cuerpo cómo digerirla. Tu cuerpo, la naturaleza sabe cómo digerirla. Tú tomas el mantra y el procedimiento, y entonces todo opera automáticamente. Esa es la magia, ese es el secreto de la meditación trascendental, que no es un paliativo, no es algo que, como ir a ver una película padrísimo, pero estás con la atención hacia afuera, o ir a la naturaleza. De todas formas hay un chico que me decía, yo cuando quiero estar conmigo mismo me voy al campo. Pues no, ¿sabes qué? Estás en el campo y qué padre, estás disfrutando la naturaleza, pero no estás contigo mismo. Estar contigo mismo es accesar, ir a ese campo de tu propia conciencia y avivar. Y creo que cabe muy bien que tú aproveches y expliques la diferencia entre los tipos de meditación, porque lo que estás hablando realmente es de una meditación más contemplativa, donde tú pones atención a lo que está pasando a tu alrededor, versus lo que es la meditación trascendental. Explícanos un poco la diferencia entre una cosa y otra. Mira, se han hecho muchos estudios científicos. Esta meditación tiene la gran ventaja de que hay más de 700 estudios hechos por Harvard, por MIT, por UCLA, universidades muy prestigiadas. Y lo que han visto en el electroencefalograma, en estudios, han visto que las ondas que produce la meditación trascendental, las ondas cerebrales, son más del tipo alfa. Tenemos un electroencefalograma que podemos mostrar en cualquier momento y tenemos muchos, y, y ese tipo de ondas está asociado a mayor creatividad, a mayor silencio, a mayor orden en la mente. O sea, si tú tomas el electroencefalograma de una persona que está en actividad, quizás todas son dispares, el hemisferio derecho y el hemisferio, todos están en dispares, es como una orquesta que está afinando, entonces antes del concierto están todas desafinadas. Cuando empieza el concierto hay una armonía en las ondas cerebrales, hay una coherencia, se ordena el pensamiento y tienes más claridad mental. Entonces, eso es lo que produce la meditación trascendental. Y como te decía, la plasticidad del cerebro, más conexiones neuronales se crean y se fortalecen, porque es una técnica que enciende, por decirlo así, enciende todo el cerebro. Se hablan las neuronas, los impulsos eléctricos. Entonces, somos más coherentes y somos más inteligentes y somos más creativos. Y básicamente es eso, a través de los estudios se ha visto. Entonces, la meditación trascendental nos activa más esas ondas alfa. ¿Y las otras formas de meditación? ¿Qué pasa con ellas? Hay estudios en los que están más asociadas otras ondas a teta, a delta, o sea, otro tipo de ondas, produce otro tipo de ondas cerebrales diferentes a esas ondas en que la mente es más creativa. Nosotros tocamos accidentalmente, podría decir, ese campo de inteligencia cuando pasamos de un estado de conciencia a otro. Al despertar, sin despertador, ves que hay una claridad mental, hay un sentimiento agradable del despertar. En ese instante estamos tocando por un instante ese campo y esas ondas de coherencia, ese campo de conciencia, lo estamos tocando. Cuando pasas de un estado de conciencia a otro, de dormir a soñar, de soñar a despertar. Pero este es el procedimiento sistemático que lleva
la atención de la conciencia al campo y se produce automáticamente esa coherencia cerebral. Y bueno, han hecho estudios de IQ, o sea, cómo mejora la inteligencia de los estudiantes, cómo mejora su cerebro. En Estados Unidos, en la Universidad de Maharishi International University, en Fairfield, en Iowa, el doctor Fred Travis, cuando llegan los estudiantes a la universidad, les hace su electroencefalograma y ahí ve sus ondas cerebrales. Y cuando salen, no solamente se les da un título, sino se les da un diagrama de cómo su cerebro es un nuevo cerebro. Tiene unas ondas cerebrales diferentes. O sea, no es solo un papel, tu cerebro está transformado. No solamente obtuviste información, tu práctica hace que seas una persona nueva. Recreas tu cerebro con cada meditación, se recrea, se resetea el cerebro y eso es tu experiencia, tú lo has visto y es acumulativo el efecto, es acumulativo, entre más tiempo tengas meditando, más creativa, más coherente, más feliz, más plena, menos enfermedades, porque la inteligencia del cuerpo se aviva, la inteligencia de toda la fisiología se aviva espontáneamente. Y esto quizás nos lleva a la conciencia, a puntos de conciencia en la fisiología, que están más avivados, como hay ciertas zonas, se llaman marmas, que son puntos donde la conciencia está más avivando esa fisiología. Y tenemos, por ejemplo, aquí un marma que se llama Adipati, que es el ruler, el regente, y entonces lo avivamos. Esas son otras tecnologías de la conciencia, porque Maharishi desarrolló muchas tecnologías, el Ayurveda Maharishi, la terapia de marmas, en fin, muchas otras tecnologías para que el ser humano llegue a su pleno potencial de realización y su fisiología sea una fisiología con salud perfecta, con salud perfecta y su conciencia sea más elevada. O sea, nosotros todos tenemos conciencia, pero hay que desarrollarla. Cuando tú estás meditando, vas evolucionando, estás alcanzando niveles más elevados de conciencia. Y la realidad es diferente en diferentes niveles de conciencia. Es igual que en una montaña, el que esté en la falda de la montaña, su realidad, pues sí está viendo algo muy bonito y esa es su realidad y es real. El que está a la mitad de la montaña es otro nivel de la realidad, el que está percibiendo y el que está viviendo y es real. Pero el que está arriba, él tiene un panorama mucho más amplio, mucho más extenso de lo que es la vida. Eso es elevar el nivel de conciencia, que tu conciencia se expande y entonces tienes mayor capacidad para entender las grandes preguntas de la vida, entender más tu situación personal, qué papel estás jugando en esta vida, cuál es tu misión en la vida, tu propósito, tu dharma se llama. Tienes mayor capacidad para entender en la medida en que evolucionas y creces a un nivel de conciencia más elevado, y esto es con la práctica. De hecho, cuando tú meditas, entras en un estado de conciencia diferente a dormir, soñar o estar despierta. Esos son tres que todos vivimos, pero cuando entras en ese campo, estás en un cuarto estado de conciencia que se llama conciencia trascendental. ¿Y qué es eso? Que estás en un estado de alerta en profundo descanso. O sea, tu fisiología está descansando más que en el sueño profundo, mucho más descanso, pero la mente está más despierta. Estás más alerta, la mente está más avivada. Es un cuarto estado de conciencia. Y entonces tú eres mucho más, cuando ese estado de conciencia se mantiene durante la actividad, ya tienes otro nivel, como en la montaña, tienes un nivel de conciencia cósmica y hay 7 grandes estados de conciencia. Un nivel de conciencia en los que la vida es diferente, porque la vida es como uno es. Nuestra vida en realidad es un reflejo de lo que somos. Y cuando tú tienes un nivel de conciencia más elevado, la vida empieza a ser
más fácil, la vida empieza a ser más gratificante. Tú empiezas a disfrutar más hasta lo mínimo. O sea, te puede causar el canto de un pájaro, una gota de rocío, te puede causar una extrema felicidad porque tú estás mucho más despierta, tu percepción es más clara. Tú percibes inclusive en las personas, eres capaz de percibir su bondad, eres capaz de percibir más de lo que hay en la persona. Con 5 minutos que platiques con alguien, tú ya tienes una idea muy clara de los valores de esa persona, porque tu percepción es lo que cambia. Es como cuando lees un libro, pues lo leíste hace 2 años y hoy lo vuelves a leer y parece que no lo hubieras leído. ¿Y qué cambió tu percepción, tu nivel de percepción? Y eso es lo que cambia con la meditación, se eleva el nivel de la conciencia de las personas. Y con un nivel más elevado de conciencia, cometemos menos errores. O sea, un nivel de conciencia muy pobre es un nivel de conciencia que viola las leyes de la naturaleza, un nivel de conciencia agresivo, un nivel de conciencia estresado. Entonces, ese estrés hace que salga el Hulk de donde no, que salga toda esa agresividad que no somos nosotros. Hay que purificar el sistema, hay que depurar y simplemente resetearnos 20 minutos y 20 minutos en la tarde, y eso es todo. Y empieza a haber cambios desde la primera meditación, ¿eh? Desde las primeras, no tienes que esperar 3 años ni 2 meses. Tú empiezas a notar en ti misma, como ha sido tu experiencia, empiezas a notar algo increíble. Y entonces vuelves a hacerlo y entonces avanzas cada día más con la experiencia y tu vida es más gratificante en general. Acabas de Entonces, darnos una masterclass del tema de meditación. Era solo una introducción, pero fuiste muchos temas y me encanta. Y me encanta. Y como tú bien te refieres, yo cuando inicié toda esa jornada era muy escéptica del tema de meditación y principalmente meditación trascendental, que parecía algo súper místico, trascender para dónde. O sea, mi mente intentaba realmente encontrar de qué estamos hablando aquí. Y cuando tú haces ese tipo de meditación, lo que tú acabas percibiendo es eso que Alejandra dijo de bastante a fondo, que transcende ahí abajo, porque empiezan a aparecer como todos tus sentidos muy aflorados, inclusive el sentido de la intuición. Empiezas a sentir todo, a estar más presente, a notar las cosas y el sufrimiento va bajando, porque al mismo tiempo que todas esas bondades van surgiendo, las frustraciones del día a día, los eventos que no salen como tú querías dentro de tu expectativa, tú los miras, pero no se engancha con ellos, ya no tiene tanta relevancia. Entonces, para nosotros ejecutivos es una arma, es un poder extra que cuando lo desbloquea empieza a ver las cosas de una forma muy distinta. sí, de hecho, pues hay grandes ejecutivos, Ray Dalio, Bob Roth, o sea, hay grandes hombres de negocios que te dicen que si tuvieran que elegir una sola cosa como la razón de su éxito, Ray Dalio dice, es la meditación trascendental, es lo que me dio claridad, es lo que me dio una visión de hombre de negocios, es lo que me dio brújula de qué decisión tomar en un momento de crisis, en un momento en que te paraliza el estrés. Tú tienes esa estabilidad y esa claridad para tomar la decisión correcta. Y no hay tiempo de analizar mucho. El intelecto tiene limitaciones. Hay tiempo de hacerlo rápido, de tomar decisiones rápidas. No tienes mucho tiempo de pensar. Entonces se necesita esa intuición, desarrollar esa intuición, porque todas las variables no las puedes tener analizar, o sea, te necesitarías un computador tremendo para en un momento dado analizar todo lo que puede suceder aún en la bolsa de valores y cosas así. Entonces hay ese elemento intuitivo, ese elemento de ciertas facultades mentales que estaban dormidas y que se avivan, se empiezan a despertar. Todos que acompanham meu canal sabem que eu hablo muito de liderazgo e liderazgo consciente.
Porque para mí el liderazgo autoritario y rígido que veíamos en el pasado ya dio paso a un nuevo tipo de liderazgo mucho más relajado, tanto para el líder cuanto para los colaboradores. Y ahí estamos hablando que el liderazgo consciente es traer conciencia. Y para tener esa conciencia uno hay que liderar a sí mismo primero. Y para mí la herramienta más poderosa para hacerlo, sin duda ninguna, es la meditación, que es lo que te va a dar ese poder que Alejandra está mencionando de tomar mejores decisiones, de estar más presente, escucha activa, activa un montón de recursos que tú tienes dentro de ti, pero que no sabías o no lo utilizaba. Entonces es muy importante que vea la meditación como una de las herramientas de tu kit de ejecutivo. O sea, no es una cosa aparte que tú tienes que desarrollar tu espiritualidad. Es una herramienta. Si tú quieres ser más exitoso, es una herramienta. Y como bien decía también Ale al principio de nuestra charla, eso tiene mucha relación con la felicidad. Creo que Maharishi tenía una frase que el éxito es la felicidad, ¿verdad? Sí, él siempre dice que todo éxito en la vida llega a través de la felicidad. O sea, las grandes cosas que ha hecho el ser humano es con felicidad, es un asombro, es un gozo hacerlo, es una inspiración. El artista cuando está creando está teniendo esos niveles de felicidad intensa, de realización. El peak experience que llamaba Abraham Maslow, esa experiencia pico de gran felicidad produce obras de arte. Ese estar felices internamente produce un trabajo mucho más brillante. Eso es tener una mente brillante. Una mente feliz es una mente brillante. Fantástico. El último newsletter que hice en parcería con Alejandra está magnífico y da mucho más detalles de la meditación trascendental con algunas pruebas científicas y algunas referencias que sería bueno. Solo para terminar, muéstranos el libro del océano porque creo que es interesante para mucha gente conocer. Este es un libro que escribió el doctor Tony Nader, inspirado en el conocimiento de Maharishi sobre la conciencia. Es un verdadero tratado y plantea un nuevo paradigma de que la conciencia lo es todo y es muy poderosa, es todo lo que existe. Y aquí el texto dice respuestas sencillas a las grandes preguntas de la vida. Les recomiendo mucho este libro de un científico, tiene un currículum extraordinario, entonces les va a gustar entender ese poder de la conciencia y cómo emplearlo en la vida del ejecutivo, en la vida del ama de casa, en fin, en la vida de cualquier ser humano, porque todos tenemos conciencia y acceso a este campo. Se los recomiendo mucho el libro de Un océano ilimitado de la conciencia, del doctor Tony Nader. Muchas gracias. Y tú mencionaste también de Rey Dalio, y Rey Dalio tiene una frase muy buena que es: el mayor regalo que puedes dar a alguien es realmente la meditación trascendental. Así que estoy muy feliz que estamos dando ese regalo a las personas que nos escuchan. ¿Y cómo pueden contactarte? Bueno, pues pueden llamar directamente un WhatsApp a mi celular 55 91 95 89 71 y pueden ver nuestra página web que es meditación.org para si les interesa ver un poco más de la investigación científica. Y bueno, pues quiero felicitarte porque tú eres guía de muchos altos ejecutivos, CEOs importantísimos. Eres una persona tan inteligente y brillante porque yo he visto que capturas inmediatamente los conceptos, o sea, y tu vida es un éxito. Así que te felicito por ser el guía el gurú de estos grandes líderes, que muchos de ellos me ha tocado enseñarles la práctica y todos dicen que eres extraterrestre, que eres de otro mundo, que tu inteligencia. Entonces me encanta que tú tengas ahora este entusiasmo por esta herramienta que los va a ayudar y los está ayudando en sus vidas de manera trascendental. Así que muchas felicidades, Soraya, por lo que estás haciendo por todo el mundo, con tanto amor y con tanta autenticidad, con tanta integridad.
que descubriste una herramienta poderosa y estás con gran entusiasmo haciendo este trabajo ahora de difundirlo. Eso es algo que va a traerles a ellos enormes resultados y beneficios y a la vida de cada ser humano. Va a ser algo, es un buen experimento. Muchísimas gracias por tus palabras. Yo sé lo que la meditación trascendental puede hacer en nuestra vida, yo sé cómo podemos tener una vida mucho más ligera y tranquila, y es lo que deseo a todos ustedes que están escuchando en ese momento, al menos intenten. Meditación trascendental hay en todo el mundo, hay maestros en cada país que tú puedas buscar, hay un maestro, así que intenten, es una sesión de 3 días, donde van a aprender un montón, tanto racional cuanto acerca de ustedes mismos, va a explotar el autoconocimiento, es algo magnífico. Por favor, hagan den ese regalo a ustedes mismos de intentar la práctica. Ale, muchísimas gracias, seguro vamos a seguir hablando en otros videos, pero muchas gracias por tu participación. Gracias a ti, Soraya. Muchas gracias.